durante mis años de encarcelamiento, cuando tenía acceso limitado a las Escrituras, aprendí a meditar en versículos individuales durante días o incluso semanas. Cada día descubría nuevas facetas de verdad en el mismo pasaje. Era como contemplar un diamante bajo diferentes luces, revelando constantemente nuevos destellos de belleza. La meditación también involucra permitir que el Espíritu Santo conecte el pasaje con otras partes de la Escritura. No forzamos estas conexiones intelectualmente, sino que permitimos que surjan naturalmente mientras esperamos en silencio. Frecuentemente, el Espíritu ilumina un versículo trayendo a la memoria otros pasajes que arrojan luz adicional sobre la verdad que está revelando. Un aspecto crucial de la meditación es la aplicación personal inmediata. Cuando el Espíritu revela una verdad, inmediatamente buscamos maneras de vivirla en nuestra situación actual. La revelación sin aplicación se convierte en conocimiento muerto que endurece el corazón en lugar de transformarlo. También debemos aprender a meditar con expectativa. Dios desea revelarse a través de su palabra más de lo que nosotros deseamos recibirlo. Cuando nos acercamos a la meditación con fe expectante, el Espíritu Santo responde liberalmente, abriendo tesoros de verdad que permanecían escondidos. La meditación verdadera produce fruto distintivo, paz profunda, gozo espiritual, amor expandido, y conformidad gradual a la imagen de Cristo. Si nuestra meditación no produce este fruto, probablemente permanece en el nivel mental en lugar del espiritual. Capítulo 5. Oración y lectura, la unión inseparable. Una de las mayores tragedias en la vida cristiana es la separación artificial entre oración y lectura bíblica. Tratamos estos como ejercicios espirituales distintos, cuando en realidad son aspectos inseparables de una sola experiencia, comunión íntima con Dios. Cuando los unimos apropiadamente, tanto la oración como la lectura se transforman en experiencias completamente nuevas. La lectura sin oración permanece intelectual. Podemos entender conceptos y formar doctrinas, pero no experimentamos encuentro personal con Dios. La oración sin lectura, por otro lado, tiende a volverse subjetiva y repetitiva. Nos quedamos sin material fresco para alimentar nuestra comunión con Dios. Pero cuando leemos orando y oramos leyendo, experimentamos lo que los santos antiguos llamaban lectio divina, lectura divina. No es simplemente leer acerca de Dios, sino encontrarse con Dios a través de su palabra. No es solo hablar a Dios, sino permitir que Él nos hable a través de las Escrituras. Al comenzar mi tiempo con las Escrituras, siempre oro pidiendo iluminación. No una oración formal o ritualística, sino una expresión genuina de dependencia. Señor, sin ti no puedo entender nada espiritual. Abre mis ojos para ver maravillas en tu ley. Esta oración reconoce que toda verdadera comprensión espiritual es don divino, no logro humano. Mientras leo, mantengo mi corazón en actitud de oración. Cada verdad que ilumina el espíritu se convierte inmediatamente en material para adoración, confesión, gratitud o petición. No separo tiempo para leer y después tiempo para orar, permito que fluya naturalmente como una sola corriente de comunión. Cuando encuentro un pasaje que el Espíritu Santo ilumina especialmente, me detengo para dialogar con Dios sobre esa verdad. Puede ser adoración por su carácter revelado, confesión de cómo he fallado en vivir esa verdad, gratitud por su gracia manifestada, o petición de gracia para caminar en nueva obediencia. Este diálogo transforma la lectura de ejercicio intelectual en encuentro personal. Ya no estoy simplemente adquiriendo información sobre Dios, estoy conversando íntimamente con Él. La diferencia es tan grande como la existente entre leer una carta sobre una persona y conversar cara a cara con esa persona. Durante mis años de ministerio intensivo,
desarrollé la práctica de orar las Escrituras de vuelta a Dios. Cuando leía "El Señor es mi pastor", no solo entendía la verdad teológica, sino que oraba: Señor, tú eres verdaderamente mi pastor. Gracias por cuidarme como solo tú puedes. Ayúdame a descansar en tu provisión y seguir tu guía. Esta práctica enriquece enormemente tanto la oración como la comprensión bíblica. Las palabras de la Escritura proporcionan vocabulario espiritual para expresar realidades que nuestras propias palabras no pueden capturar adecuadamente. Y al orar las Escrituras, experimentamos estas verdades no como conceptos externos sino como realidades vivientes. También descubrí que las Escrituras frecuentemente contestan preguntas que había llevado a la oración. No de manera mecánica o supersticiosa, sino a través de iluminación genuina del Espíritu Santo que aplicaba verdades bíblicas a mis circunstancias específicas. La oración también prepara nuestro corazón para recibir corrección a través de la palabra. Cuando oramos sinceramente pidiendo que Dios nos muestre nuestros errores y pecados, Él fielmente usa su palabra para revelar áreas que necesitan transformación. Sin esta actitud de oración, tendemos a leer selectivamente, viendo solo lo que confirma nuestras ideas preconcebidas. Capítulo 6. La obediencia como llave de mayor revelación. Existe una ley espiritual inquebrantable que conecta obediencia con revelación. Dios no revela nueva luz a quienes desobedecen la luz que ya poseen. Esta verdad explica por qué muchos cristianos permanecen estancados en su crecimiento espiritual a pesar de estudiar la Biblia diligentemente. Acumulan conocimiento pero no experimentan transformación porque no obedecen lo que ya entienden. Jesús estableció este principio claramente: si alguno quiere hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios. El conocimiento espiritual no viene a través del análisis intelectual, sino a través de la obediencia práctica. Primero viene la disposición de obedecer, después viene el entendimiento profundo. Durante mis primeros años como cristiano, trataba de entender completamente cada verdad antes de obedecerla. Pensaba que necesitaba claridad teológica perfecta antes de dar pasos de obediencia. Pero Dios me enseñó que su método es exactamente opuesto. Él revela entendimiento a medida que obedecemos, no antes. Cada mandamiento en la Escritura viene acompañado de gracia suficiente para obedecerlo. Pero esta gracia solo se libera cuando damos pasos concretos de obediencia. Es como un cheque que debe ser cobrado para acceder a los fondos. La promesa está ahí, pero debemos actuar en fe para experimentar la realidad. He observado que los cristianos más profundos espiritualmente no son necesariamente los más educados teológicamente, sino los más obedientes prácticamente. Han aprendido a responder inmediatamente a la luz que reciben, sin importar cuán pequeña o incómoda sea esa luz. La desobediencia, por contraste, actúa como una nube que obscurece nuestra visión espiritual. Cuando conscientemente desobedecemos una verdad que Dios nos ha mostrado, nuestra capacidad de recibir nueva revelación se ve comprometida. Es imposible caminar en desobediencia deliberada y mantener sensibilidad espiritual aguda. Esto no significa que debemos ser perfectos antes de recibir más luz. Dios entiende nuestras debilidades y fallas. Pero sí significa que nuestro corazón debe mantener una disposición genuina de obedecer, y que debemos responder sinceramente a la convicción del Espíritu Santo cuando nos muestra áreas de desobediencia. La obediencia también profundiza nuestro entendimiento de verdades que pensábamos conocer completamente. Cuando obedecemos un mandamiento, frecuentemente descubrimos dimensiones de esa verdad que permanecían escondidas mientras simplemente la entendíamos teóricamente. Por ejemplo, puedo entender intelectualmente que debo amar a mis enemigos. Pero cuando realmente comienzo a orar por alguien que me ha herido,
descubro aspectos del amor divino que nunca había percibido antes. La obediencia se convierte en un laboratorio donde las verdades abstractas se transforman en realidades vivientes. La obediencia inmediata es especialmente importante. Cuando el Espíritu Santo nos convence de alguna acción específica, debemos responder sin demora. La demora frecuentemente resulta en endurecimiento del corazón y pérdida de sensibilidad espiritual. Durante mis años de encarcelamiento, aprendí que obedecer en circunstancias difíciles libera revelaciones profundas sobre el carácter de Dios. Cuando elegí perdonar a mis perseguidores y bendecir a quienes me maldecían, experimenté aspectos de la naturaleza divina que ningún libro de teología podría haberme enseñado. La obediencia también nos prepara para recibir revelaciones más costosas. Dios prueba nuestra fidelidad en cosas pequeñas antes de confiarnos verdades más profundas que requerirán sacrificios mayores. Capítulo 7. Cristo revelado como la sustancia de toda escritura. La revelación suprema hacia la cual toda lectura espiritual debe dirigirse es Cristo mismo. Las Escrituras no son principalmente un manual de doctrina o código moral, sino la revelación progresiva de la persona de Cristo. Cuando leemos la Biblia buscando información en lugar de revelación de Cristo, perdemos su propósito central y nos contentamos con cáscaras en lugar de la sustancia. Jesús declaró claramente: escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos conocían las Escrituras exhaustivamente, pero no conocían a aquel de quien las Escrituras testifican. Podían citar capítulos completos de memoria, pero no reconocieron al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Esta misma tragedia se repite en nuestros días. Cristianos estudian la Biblia durante décadas, acumulan conocimiento teológico impresionante, pero nunca experimentan encuentros transformadores con Cristo a través de su palabra. Conocen acerca de Cristo, pero no conocen a Cristo íntimamente. La diferencia es crucial. Conocer acerca de Cristo es información, conocer a Cristo es relación. El primer tipo de conocimiento puede existir sin transformación personal. El segundo tipo de conocimiento siempre produce cambio radical, porque es imposible encontrarse genuinamente con Cristo y permanecer igual. Cuando comenzamos a leer las Escrituras buscando específicamente revelación de Cristo, toda la Biblia cobra vida nueva. El Antiguo Testamento deja de ser historia religiosa antigua y se convierte en preparación profética para Cristo. Los Evangelios dejan de ser biografías de un maestro moral y se convierten en revelaciones del Hijo Eterno de Dios. Las epístolas dejan de ser instrucciones morales y se convierten en explicaciones de cómo Cristo desea vivir su vida a través de nosotros. En mis años de ministerio, desarrollé la práctica de preguntar constantemente: ¿cómo se revela Cristo en este pasaje? Esta pregunta transformó mi lectura bíblica completamente. Pasajes que antes parecían irrelevantes súbitamente cobraron significado profundo cuando descubrí cómo señalaban hacia Cristo. Por ejemplo, cuando leía sobre el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ya no veía simplemente instrucciones arquitectónicas para un edificio antiguo. Veía revelaciones detalladas de cómo Cristo habita entre su pueblo, cómo su sangre proporciona acceso al Padre, cómo su presencia transforma espacios ordinarios en lugares santos. Esta búsqueda de Cristo en toda la Escritura no es alegoría forzada o espiritualización excesiva. Es reconocimiento de que toda la revelación divina tiene un centro, la persona y obra de Cristo. Él es el hilo dorado que conecta cada libro, cada capítulo, cada versículo en una revelación coherente del corazón de Dios. Además, Cristo no solo es el tema de las Escrituras, Él es quien las interpreta para nosotros. En el camino a Emaús, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían.
Él sigue cumpliendo este ministerio hoy, abriendo nuestro entendimiento para comprender las Escrituras de manera que revelan su gloria. Cuando buscamos a Cristo en las Escrituras, también descubrimos que Él nos busca a través de ellas. No somos simplemente estudiantes tratando de entender un texto, somos amados siendo cortejados por el amado. Cada página es una carta de amor, cada versículo una invitación a mayor intimidad. Esta perspectiva cristocéntrica también nos protege de usar las Escrituras para propósitos egoístas. Cuando buscamos genuinamente a Cristo, no podemos usar su palabra para justificar nuestros prejuicios o promover nuestras agendas. Cristo mismo se convierte en nuestro criterio de interpretación, manteniendo nuestra lectura bíblica pura y transformadora. Conclusión. El conocimiento espiritual genuino no es una técnica que dominamos, sino una gracia que recibimos. No es información que acumulamos, sino transformación que experimentamos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con humildad, reverencia y obediencia, el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro personal, revelando las profundidades de Cristo de maneras que trascienden todo entendimiento humano. Muchos cristianos permanecen hambrientos espiritualmente porque buscan en las Escrituras lo que las Escrituras no fueron diseñadas para proporcionar. Buscan fórmulas en lugar de encuentros, principios en lugar de personas, información en lugar de transformación. Pero cuando aprendemos a leer espiritualmente, esperando encontrar a Cristo en cada página, experimentamos el propósito verdadero de la revelación divina. La diferencia entre lectura mental y lectura espiritual no está en la cantidad de tiempo que invertimos o la profundidad de nuestro análisis exegético. Está en la condición de nuestro corazón y la dependencia en el Espíritu Santo como nuestro único Maestro verdadero. Cuando venimos con espíritu quebrantado, reconociendo nuestra total dependencia en la iluminación divina, Dios abre tesoros de verdad que transforman no solo nuestro entendimiento, sino nuestro ser completo. Te animo a abandonar toda confianza en la sabiduría humana cuando te acerques a las Escrituras. Ven como un niño, hambriento de conocer a su Padre Celestial. Ven esperando encuentros, no meramente información. Ven dispuesto a obedecer lo que Dios revele, sin importar el costo. Ven buscando a Cristo en cada palabra, porque Él está allí, esperando revelarse a corazones preparados para recibirlo. El conocimiento espiritual es la herencia de todos los hijos de Dios. No está reservado para eruditos o místicos especiales.